Hola, soy Marisa Marzá y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo confrontar una situación que nos desborda. Una situación donde la emoción de ansiedad, miedo, angustia, desasosiego puede incluso bloquearme o impedirme llevar una acción determinada. Para ello, para entender primero las emociones, podéis consultar el vídeo que ya está hecho para que podáis complementar mejor pues, la información que vamos a poder exponer aquí hoy. Ante una situación de crisis donde yo me siento muy mal, se va a desencadenar porque de alguna manera inconsciente yo he identificado una situación peligrosa para mí. Esa situación peligrosa va a generar una activación de todo mi sistema que va a poner en marcha toda mi maquinaria para hacer frente a esa situación. Es algo automático, es algo que yo no voy a tener control y es lo primero que tenemos que saber. Sea cual sea la situación que estáis viviendo, es una respuesta fisiológica muy potente donde se activa todo tu metabolismo, que es lo que te está generando toda esa sintomatología desagradable, como puede ser la falta de respiración, un nudo en la garganta, ganas de vomitar, puedo tener pitidos en los oídos, tengo sudoración en las manos, mi respiración se acelera, incluso quiero poder hablar y no puedo. Todo esto es automático, tú no puedes controlarlo, pero sí gestionarlo. Esto que tú estás viviendo de manera desagradable no es nada peligroso, simplemente ha habido una subida, digamos, del oxígeno y glucosa en sangre para generar muchísima energía en tu cuerpo para que des una respuesta adecuada. Si ponemos un ejemplo, digamos, más del pasado, sería: viene un león, mi organismo automáticamente se activa para que tenga mucha energía y pueda dar la conducta adecuada, que sería correr o subirme a un árbol para que no me atrape. Hoy en día, nuestro día a día, no vienen leones, pero quizás lo que tengo que confrontar es una situación a la cual pues es nueva, por ejemplo, mi primer día de trabajo, o mi primer día de conocer a un equipo, gente nueva. Es una situación que mi cerebro va a identificar como peligrosa. Entonces se va a activar todo este sistema de alarma muy fisiológico, que es lo que me va a producir la angustia, y voy a pensar de que yo estoy enfermo, que hay algo que va mal. No es peligroso, simplemente es desagradable. En esta situación de crisis que puedo estar viviendo, aparte de esta parte fisiológica, también va a venir lo que se llaman pensamientos obsesivos. Van a venir de manera automática también una entrada de muchos pensamientos relacionados con eso que me angustia o eso que me da miedo. Si estamos hablando del león, por ejemplo, es me va a comer, me va a comer, me va a comer, me va a comer, ¿no? Este tipo de pensamientos van a hacer que aún se active más la parte fisiológica de la angustia para que yo dé esa respuesta de corre, 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 trepa al árbol o huye. Si es la situación de, por ejemplo, mi primer día de trabajo, donde van a haber compañeros nuevos, a lo mejor los pensamientos que me vienen de manera obsesiva es: no le vas a caer bien a la gente, vas a equivocarte, seguro que no te hacen caso, te van a rechazar. Son pensamientos que también van a ser automáticos. En principio están generados para que tú aumentes todavía más esta parte fisiológica y puedas tomar esa conducta adecuada, en teoría. Y la tercera parte que tenemos en una situación de angustia va a ser la parte emocional, va a ser algo muy desagradable.
eso desagradable, si bien el león es muy adecuado, porque si estoy tumbado agradablemente y no siento nada desagradable, no voy a tener el deseo de moverme, de hacer nada. La parte emocional desagradable es para que yo accione, para que yo no me quede donde estoy. Entonces, ante una situación de crisis, ante una situación de angustia, donde yo me veo desbordada con todos estos síntomas y no sé qué hacer, tengo que tomar conciencia de que es algo temporal, que si estuviéramos en un momento histórico de hace 200 años, seguramente sería muy útil que yo sintiera y se activara todo esto para que el león no me cace. Pero hoy en día nuestros peligros no requieren toda esta explosión emocional, fisiológica y de pensamiento para sobrevivir, sino muchas veces en vez de ayudarnos, todo esto nos va a perjudicar. Por tanto, ante la situación de crisis, que todo esto de manera automática, repito, no tienes el control, vaya a ocurrir, tú lo que tienes que interiorizar es cómo gestionarlo, no cómo escapar de ello o cómo bloquearlo, sino cómo lo gestiono una vez ya está aquí, ¿no? Todo este desasosiego, malestar, ¿qué hago? ¿Vale? Como ya hemos dicho que tenemos 3 líneas que va a suceder toda esta angustia, la del pensamiento, la parte fisiológica y la parte emocional, vamos a dar orientación para estas 3, digamos, bases de malestar. La primera, que es la fisiológica, tenemos una aceleración de todo nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque el organismo se cree que tiene que hacer algo, luchar, correr, saltar. Si yo no hago nada con esa energía, son todos los síntomas desagradables que me van a pasar: sensación de ahogo, ganas de vomitar, temblores, sudoración, falta de aire, puedo tener incluso pitidos en los oídos. Todo es a causa de un cúmulo de energía que no está siendo canalizada. Entonces, aquí tenemos una herramienta muy poderosa y muy sencilla, que es: utiliza esa energía. Si puedes, depende en qué contexto estés, puedes ponerte a correr, salta, haz flexiones, haz sentadillas, para que tú puedas liberar toda esa energía. Si estás en un contexto en el cual sería inadecuado poder generar todo este movimiento para que quemes toda esa energía, lo que podemos hacer es, digamos, serenarte. ¿Cómo nos serenamos? Ese metabolismo fuerte que tenemos dentro de nosotros se produce por la mezcla del oxígeno y la glucosa en sangre. Eso es todo el combustible que necesitan mis células para generar mucha energía. Por eso estoy así ante una situación de crisis, ¿no? Toda esa energía que yo tengo dentro retenida. Entonces, es quitarle el oxígeno. Si yo, aunque tenga glucosa en sangre, quito el oxígeno, no se produce esa combustión y mis células no van a tener ese metabolismo alto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Está la típica bolsa en la cara donde yo respiro y solo respiro dióxido de carbono, por tanto ya no respiro oxígeno, y poco a poco esos síntomas van a ir bajando. O bien, si hay gente alrededor y no quiero que nadie lo note y no me voy a poner una bolsa de plástico en la cara, lo que puedo hacer es respirar de manera controlada, contando los tiempos en mi cabeza. ¿Cómo sería eso? Si, por ejemplo, inspiro aire, tomo el aire, mentalmente cuento que son en 2 segundos, por ejemplo, 1, 2, siempre voy a expirar, a echar el aire lentamente, siempre en el doble de tiempo. Si inspiro en 2, 1, 2, luego voy a soltar el aire en 4.
1, 2, 3, 4. A la hora de tomar el aire por la nariz sería lo adecuado, pero a la hora de expulsarlo, como estaremos en una situación de crisis que me va a ser difícil, lo mejor que puedo hacer es expulsarlo por la boca, porque puedo controlar la apertura de mis labios y puedo hacer que salga más lentamente. Si el aire lo tomo en 3, lo expulso en 6. Si lo tomo en 4, lo expulso en 8. Si lo tomo en 1, pues lo expulso en 2. Es una manera de que mi metabolismo y toda esta parte angustiosa, muy física, va a ir disminuyendo. O bien hago ejercicio donde haya mucho desgaste energético para poder liberar eso, o 2, hago los ejercicios de eliminar el oxígeno en sangre, o bien con la bolsa de plástico en la cara, o bien controlando mi respiración. Es una manera ante la situación de crisis de poder lidiar con los síntomas físicos. Ahora bien, pero con los pensamientos, ¿qué hago? Los pensamientos van a venir a bombardearme y me van a dar la versión más terrorífica de la situación. En el caso del león es, me va a comer el león. En el caso de una situación de trabajo nueva es, se van a reír de mí, no me van a hacer caso, me voy a equivocar, no les voy a gustar. Entonces, cuando vengan estos pensamientos y se quedan pululando por mi cabeza, van a ser muy reales y van a hacer que se vuelva a activar esta parte fisiológica. Pero si yo tomo un lápiz y una hoja y los escribo, es una manera de aterrizarlos. Y puedo luego entender que es un pensamiento, no es una realidad. ¿Me va a comer el león? Pues aún no me ha comido. ¿Les voy a caer mal? Pues no lo sé, no ha sucedido. Es una manera de entender de que es un pensamiento y no una realidad. Y le vamos a quitar realidad o carga emocional a la situación. Porque acordaros que el pensamiento no sabe, o sea, nuestro cerebro no sabe diferenciar entre real e imaginario. Y voy a tener una reacción emocional igualita, si fuera una realidad, viene el león a comerme, a pensar que viene un león a comerme. Va a generar lo mismo emocionalmente. Entonces, que yo pueda escribir ese pensamiento va a hacer que esa realidad ya no sea tan evidente, ¿no? Pienso que mis compañeros se van a reír. Pienso no es se ríen de mí. Seguro que llego y se ríen de mí. Es la manera de abordar ante una situación de crisis la parte de los pensamientos. Ahora bien, nos viene la parte desagradable, la parte de qué horrible que es esto que estoy viviendo, qué mal me lo estoy pasando. La tendencia que tenemos todos, y para lo que estamos diseñados, es para escapar y huir de lo desagradable. El sistema emocional está hecho para que algo que nos provoque de algo desagradable huyamos porque lo considera que no es bueno para nosotros, como el león. Viene el león, es desagradable, corre, corre. Pero en nuestro día a día vamos a sentir desagradable situaciones que quizá no sean peligrosas para nosotros. Entonces, ¿qué hago con lo desagradable? Lo desagradable lo tengo que atravesar. No tengo que escapar de la emoción desagradable. Porque si yo escapo de tener esa situación desagradable, lo que estoy generando es vulnerabilidad emocional. Si, por ejemplo, ante la situación del trabajo nuevo, como es tan desagradable ir ese primer día a trabajar, mi tendencia va a ser voy a escapar de esa situación y por tanto voy a decir que estoy enferma y no voy a ir a trabajar el primer día. Estoy escapando. Es lo que el instinto nos va a hacer tomar esa decisión. Pero lo desagradable lo tengo que vivir. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que ese peligro es irreal, de que no es verdad lo que estamos imaginando, pensando, y tengo
que generar fortaleza a lo desagradable. Si yo voy al primer día, aunque esté mal, aunque me lo esté pasando mal, yo voy, la emoción, lo desagradable, no suele durar más de una hora, hora y media. Puedo estar la primera hora mal en el trabajo, pero luego desaparece porque me habitúo a lo desagradable. Habituarse significa que el cerebro se da cuenta de que no es peligroso, que no tiene por qué lanzar esa sensación desagradable y por tanto, como eso es un recurso energético muy fuerte para el organismo, pues deja de hacerlo para acabar ahorrando energía. Pero si yo siempre voy a evitar situaciones desagradables como hablar con los compañeros, enseñar mi trabajo, preguntar, si yo evito hacer esas cosas, lo desagradable se va a mantener siempre y aparte estoy haciendo conductas que no me van a ayudar. Estas serían las 3 formas de confrontar una situación de crisis desagradable. He puesto 2 ejemplos, uno en el que sería funcional, como el caso del león, y otro que sería disfuncional. Hoy en día, la mayoría de veces que tenemos una crisis de pánico, de ansiedad, de angustia, de miedo, normalmente están desajustadas. Sí se activa, es real todo lo que sentimos, pero está desajustado a lo que está sucediendo. Entonces, aunque nos lo estemos viviendo fatal, es horrible, tenemos que saber que no es real. Entonces es una manera de irnos ajustando y aprendiendo, al menos de momento, a sobrellevar esa situación horrible. Ahora bien, esto es para esos primeros momentos, ese primer día de trabajo o esa situación de horas que quizás me esté viviendo mal, poderla, digamos, gestionar o atravesar de la manera más saludable. Ahora bien, una vez nos pase esta situación de crisis, de angustia, de malestar, tenemos que hacer una lectura. No, pero una vez pasada, no estamos capacitados en ese momento de poder tomar ninguna decisión. Una vez pase eso, tengo que plantearme por qué se ha disparado, qué realmente yo estoy tomando como peligroso y si tengo que hacer algún cambio, hablar con alguien, depende cada uno qué situación esté viviendo, qué situaciones se les dispara esto, es un indicador de que yo tengo que hacer alguna revisión de algún tipo. Eso ya correspondería pues, a nivel personal o bien si uno está muy perdido ya acudir a un terapeuta. Otras formas de escapes que podemos estar haciendo, aparte de pues, no ir, por ejemplo, ese primer día de trabajo, o no hablar con la persona que tenemos algo importante que decirle, es recurrir a anestesiar la emoción. Eso en un primer momento nos puede parecer incluso que hemos solucionado el problema, pero simplemente lo hemos tapado, ¿no? Simplemente hemos anulado esa emoción. Escapar, ¿qué sería? Escapar, por ejemplo, sería tomarme una droga, legal o ilegal, para no sentir. Es decir, me voy a trabajar y a lo mejor pues he consumido marihuana o he bebido una copita de vino o una cervecita o bien me he tomado un ansiolítico. No digo que los ansiolíticos estén mal, sino simplemente hay que el profesional, el que tenga que recetarlos en casos concretos y específicos, pero no buscar el ansiolítico o la pastilla como la solución al problema. Es importante que generemos resistencias a las emociones, porque hay que vivirlo. Si yo no lo vivo, no voy a comprobar que no pasa nada. Si yo atravieso el mal trago en un principio, eso luego me va a hacer mucho más resistente y ver que no pasa nada. Simplemente es un mal rato que yo paso, pero después he estado en el trabajo, he podido hablar con una persona y decirle lo que quería, o he podido comunicar algo que no quería. Pero no por evitar la emoción estoy resolviendo. Es muy importante que vivamos las emociones aunque sean angustiosas.
eso nos va a facilitar, primero, nuestra autoestima. Nos vamos a ver fuertes, aunque nos lo estemos pasando mal, ver que esa emoción no puede con nosotros. Y nos va a evitar caer también con estos escapes emocionales, quizás en adicciones. Una adicción realmente lo que es un escape emocional. Yo no quiero sentir determinadas emociones y recurro a estos escapes, a la copita de alcohol o la cervecita o el cigarrito de marihuana o el ansiolítico, o hay muchas maneras para no sentir. Esto es un error, ya que nos va a incapacitar de tomar conciencia de qué es eso que me está provocando tanta angustia y que yo en definitiva tengo que gestionar, aprender o quizás simplemente a desarrollar habilidades. Si yo bloqueo o tapo, me voy a quedar siempre igual, no me va a permitir avanzar en mi desarrollo personal. Por tanto, sentir emociones, sentir lo desagradable no es nada malo, simplemente lo tenemos que atravesar. Hoy en día en nuestra sociedad parece que esto de sentir emociones desagradables significa que tengamos algo mal, y no. Parece que el Facebook, el Instagram, todos tengamos que estar felices, sonrientes, y nos olvidamos que la vida consiste en poder atravesar un mal trago, en aprender de él, y de ahí es donde vamos a desarrollarnos, a crecer nuestra autoestima y conseguir los objetivos que queremos, aunque me sea muy desagradable. Me gustaría recordarte que las crisis, las situaciones de pánico, de angustia, donde creo que voy a perder los papeles, esto nos ocurre a todos. Es algo natural, normal, que se nos va a activar en diferentes momentos de nuestra vida. Pero parece que sea algo vergonzoso, porque parece que sea algo que es de debilidad, vulnerabilidad. No, es nuestro sistema emocional funcionando a su máxima potencia, pero no significa que estemos mal. La mayoría de nosotros tenemos estas situaciones. A lo mejor hay gente que a diario, hay gente que semanalmente o gente pues de vez en cuando, pero es algo que sufrimos y tenemos todos. Y hay que tenerlo muy claro, que aunque no hablemos de ello o nos dé vergüenza, tienes que saber que esto nos pasa a todos, en situaciones concretas de cada uno. Con esto lo que quiero decir es que no tenemos que quitar la ansiedad o la situación de angustia o de crisis, porque nos está dando información muy valiosa que después tenemos que aprender a analizar y gestionar. Simplemente tenemos que aprender a gestionar una situación de crisis en el momento en que nos vemos desbordados. ¿Qué hago en este momento? Pues, la parte fisiológica, hago ejercicio o respiro de manera que mi oxígeno vaya desapareciendo en sangre. 2, escribo mis pensamientos, porque en ese momento seguro me están diciendo cosas horribles, pero yo los escribo para luego ver si son verdad o mentira. Y 3, me vivo la emoción. No puedo escapar de ella, porque si no me estoy limitando y me estoy haciendo realmente débil con el escape. Una vez yo haya gestionado eso, no escapar de la ansiedad, sino gestionarla, después estaré capacitada para poder ver qué tengo que aprender de todo esto, qué decisiones he de tomar, porque quizás me hace falta desarrollar habilidades o estoy tomando decisiones que no van acordes a mí, o estoy viviendo algo que no quiero vivir, pero va a venir siempre después, no en el momento. Y si, por ejemplo, soy yo la que tengo el ataque de pánico, la crisis de angustia, una situación simplemente que me desborda emocionalmente, lo último que yo necesito oír es cálmate o no pasa nada. Si queremos dar consejo a alguien, eso jamás lo tenemos que decir.
¿Qué podemos hacer para una situación en la que la persona está viviendo una situación angustiante? Algo que puede ayudar mucho es el contacto físico. Simplemente que tomemos a la persona de la mano, es un acompañamiento que no digo nada, pero la persona ya no está sola viviéndose eso. Y lo de cálmate, no te preocupes, va a pasar, tampoco nos va a funcionar. La persona que está en esa situación está viviendo un horror en ese momento. Entonces, tomarle la mano y a lo mejor es ayudarle a respirar o a contar o decirle, tranquila, llora lo que tengas que llorar, vive lo que tengas que vivir, saca lo que tengas que sacar, que aquí estoy yo acompañando. Esa sería la manera de ayudar a alguien que está viviendo una situación desagradable. Y muchas veces con la intención de ayudar hacemos justamente lo contrario. Le estamos diciendo no pienses, ven, te llevo aquí. Estamos haciendo que la persona escape de esa situación. Y es justamente lo que no necesita. Es que la viva, que la queme, que desaparezca y que luego vea pues, que ha sido simplemente un desajuste emocional. Nada más, no se ha muerto, no se ha caído el mundo, luego ya vendrá la lectura posterior. Esto fue todo en el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y que lo puedan compartir si creen que es necesario para las personas que consideren y nos vemos en el próximo. Gracias por ver este canal, espero que te haya sido de utilidad y si así lo consideras, compártelo, suscríbete y dale a la campanita.